Bueno, el primero que he elegido es el 69 Love Songs de Magnetic Fields. Es un disco que fui llegando poco a poco, en verdad. Primero me enseñaron una canción, Alberto, el baterista de Los Sapin, y no me llamó mucho la atención. Y después de un tiempo regresé al disco, le metí ahí una escuchada como un par de canciones más, y me pegué por... creo que porque es bastante ecléctico, tiene bastantes cosas distintas, y por la calidad de la composición, o sea, las letras y melodías de ese disco son pero increíbles. Y me metí ese disco, que además es raro porque no escucho muchos discos largos, y ese disco tiene 3 discos y 69 canciones. Y puta, o sea, conozco los 3 discos así en orden normal, que es algo que no me pasa normalmente con los discos, siempre me olvido las cosas. Luego otro disco es el Slanted and Enchanted de Pavement, que es el primer disco de Pavement y que fue el último en gustarme, en realidad. Pavement fue el primero que escuché y no me gustó. Dije, no pasa nada con esta banda. De ahí me metí a escuchar el Right in the Corners, que es el que menos escucho últimamente, pero fue el primero que me chocó. Escuché un montón ese disco, el Right in the Corners, le di un montón de vueltas. Y ahí cuando volví a escuchar toda la discografía de Pavement me quedé pegado con el primero, con el Slanted and Enchanted. Además para mí tiene la mejor canción de Pavement, que es Here. Y bueno, el tercer disco es el que me parece probablemente el mejor disco de rock peruano moderno, por lo menos, de los 90s en adelante, que es el disco de Electro Z. A ese disco llegué también de a poco. Primero escuché Electro Z en Crónicas del Rock Peruano, que fue una compilación de rock peruano que sacó El Comercio con Pedro Cornejo en el 2001, que sí, que va como bonus track en mis 3 discos de cabecera, porque de hecho esos discos también me ayudaron a descubrir un montón de música. Y en esa compilación salía Grítame, que fue más o menos algo así como el single del disco de Electro Z, pero no tenía mucha información de la banda, ¿no? La tenía ahí entre las bandas que escuchaba en ese disco. Y de ahí un amigo, Esteban, me pasó un par de canciones por Messenger. A Esteban lo conocí primero por Messenger y de ahí en la vida real. Y me pasó un par de canciones de Electro Z. Me pegué, me compré el disco y todavía lo sigo escuchando. Lo tengo hace como 7 años y todavía vuelvo casi mensualmente a ese disco. Y de hecho influenciaba un montón mi estilo también musical, pero, o por lo menos siempre intento, a veces cuando estoy haciendo cosas me doy cuenta que intento como ir hacia cosas que encontraba en ese disco inconscientemente. Bueno, una banda que vi en vivo y me pareció increíble, que había escuchado, primero la escuché en SoundCloud y me pareció bacán, original, y la vi en vivo y ya me quedé pegado. 2 bandas en realidad que me pasó lo mismo, que son Gomas y Eva y Young. Las 2 son de Lima y bueno, Gomas ha estado tocando bastante seguidos de diciembre más o menos, que es la primera vez que los vi. Eva y Young solamente los he visto una vez en un concierto y no he sabido nada más de ellos. Fui a otro concierto y se canceló y no sé qué andan. Pero las 2 bandas son bien chéveres, son diferentes entre sí. Gomas es una banda bien pop, con un montón de arreglos, detallitos, teclados, arreglos bien elaborados. La cantante es Susana, la chica que cantaba en Las Doñas, y el bajista, guitarrista es Nando de Adictos al Bidet. Entonces ahí se pueden hacer una idea de qué tan loco es esa banda con esa combinación. Y luego Evie Young, que es una banda más de guitarras, más tienen una onda bien así tipo indie pop ochentero, con guitarras saturadas. Tienen una onda también medio Jesus and Mary Chain y melodías, o sea, las canciones también melodía y letras simples y melodías así bien pajas. Y luego una banda que de hecho no tiene nada de nuevo, pero me he metido últimamente. O sea, antes había escuchado un disco viejo y me gustaba y de hecho tenía respeto, pero con el nuevo disco me he pegado y he vuelto a escuchar lo anterior y me he pegado más. Es My Bloody Valentine, que de hecho el Loveless lo tenía escuchado, lo tenía como un disco que me gustaba, pero no lo escuchaba nunca, hace tiempo. Y cuando ha salido el nuevo disco lo he escuchado, me he quedado también así pegado, me he vuelto a escuchar el Loveless y me he comenzado a bajar cosas de antes del Loveless que nunca había escuchado. Y me parece un bandón increíble. Que además es una banda que mejora con cada disco, ¿no? Bueno, entre y el Loveless de repente se dan, pero si escuchas hacia atrás vas notando un progreso así, perfeccionismo increíble. Y esas son creo las 3 bandas que estoy escuchando ahora.
Bueno, creo que fue el primer concierto de rock que fui, o por lo menos el primer concierto grande, fue el de Los Prisioneros en el Jockey Club. Y yo había escuchado a Los Prisioneros toda mi infancia, en mi casa estaban ahí los discos de Los Prisioneros, los cassettes en realidad, no los discos de Los Prisioneros. Me sabía todas las canciones, a pesar que no los conocía por discos porque eran unos cassettes grabados que tenían... Después me di cuenta que tenían casi toda la discografía, o sea, no eran solo hits. Ir al concierto, o sea, justo cuando se reunieron, fue un concierto increíble, 25.000 personas, 30.000 personas, creo, repleto. Además 25.000 personas que se sabían todas las canciones, que cantaban todas las canciones. El concierto me parece increíble. Y creo que es el que más me acuerdo, así, como algo que me cambió un poco paradigma de conciertos. Porque antes había ido solo a kermeses, ¿no? Había visto los no sé quién. No sé si ya estaba TK, pero las bandas que de kermeses, ¿no? Pero nunca había ido a un concierto tipo organizado específicamente como un concierto.